Hola, bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar. Mi nombre es Semazón, yo soy parte del editorial Asentamiento Fercé de Córdoba, que agradecemos a Mana que, no sé si la palabra sería elegida, pero por lo menos nos ha propuesto editar su texto, así que estamos muy agradecidas por eso. Y también recalcar que para nosotras como editorial y como activistas de la disidencia sexual es bastante importante que ciertos textos como los que Mana nos propone circulen, porque es también muy cierto que por lo menos en eso que marcamos como la Argentina no hay muchos textos que aborden crítica y propositivamente lo que Mana nos propone en la fiesta de las amigas, así que estamos muy agradecidos por eso. Ahora vamos a simplemente pasar a una conversación y una presentación a quienes le agradecemos infinitamente que hayan aceptado comentar el libro, Vic, Luisa, Marta, así que estamos muy contentas por eso, y obviamente Mana, que está acá, así que arrancamos. Hola a todos, gracias por venir. No voy a hablar mucho porque después de escribir un libro que es todo el tiempo decir cosas, tengo un montón de ganas de escuchar y además en general me da muchos nervios hablar, por eso escribo. Y aparte porque las personas a las que invité para presentarlos son personas que admiro un montón. Vircano no pudo venir, pero tenemos a Marta Dillon en su lugar. Y a todas ellas las elegí también por distintas razones. Primero me parecía muy importante que haya gente a quien yo admirara. Justo ayer con Marta estuvimos hablando de la conversación, ¿no? La idea de conversar y cómo se escriben los libros conversando con otros. Este es un libro que tiene muchas citas y también tiene muchas citas por varios motivos, pero creo que el principal es porque nunca se piensa sola. Y bueno, de todas ellas creo que admiro mucho y tengo un vínculo muy distinto con todas, pero todas fueron parte de la conversación. No sé, a María Luisa he leído sus traducciones, admiro mucho su activismo desde hace muchísimos años, incluso, no sé, mi formación es con ella mediante Facebook, que abro a veces incluso para leer a gente que lo sigue usando como ella. Marta también es una gran activista, escritora, que también ha compartido muchas fiestas, que bueno, justo hablábamos de qué es conversar con alguien y qué es intercambiar ideas, y a veces intercambiar ideas es también construir modos de vida e intercambios, prácticas. Bueno, y Vic también es un gran amigo. Esa es la persona a la que recurrí cuando en la pandemia mi mayor terror fue como, ¿qué hacemos las personas que no tenemos pareja? Cuando todo el mundo estaba corriendo a convivir desesperadamente, y fue como, bueno, ¿qué hacemos las personas promiscuas? ¿Qué hacemos las personas que este tipo de situación horrible nos deja muy por fuera y en outside? Y no solamente eso, que no la llamé para consultarle solamente porque fuera mi amiga, sino porque es alguien con quien pienso mucho estas cosas, las prácticas, y en general también nuestras charlas son hacia teoría, y es una persona también a la que admiro muchísimo. Así que bueno, las voy a escuchar y les agradezco mucho estar acá. Bueno, buenas noches. Gracias, Mana, por la presentación. Voy a contar otra pequeña anécdota de vínculo amistoso. Siento que un poco estoy en calidad de amiga y de fiestera, las dos cosas a la vez. Bueno, ñoña. Y algo también de pensar de alguna forma el texto trae la fiesta como un espacio que también es un espacio epistemológico, donde pensamos y construimos saberes y formas de estar y formas de afectarnos. Y de alguna forma algo de las fiestas que fueron proponiendo Mana y sus amigas en los últimos años también ha generado otros espacios de encuentro y de pensamiento.
muchas escenas de el whisky en la esquinita viendo qué pasa y preguntándonos por qué no se pica más la fiesta o por qué se pica siempre de la misma manera, y también muchas escenas de dejar el whisky e ir a picar la fiesta en complicidad, y creo que eso también nos pone en lugares de tejer afectividades. Este texto Mana me lo acercó junto con otras personas hace ya un tiempo. Creo que tuvimos algunas personas como la posibilidad así muy alegre de leerlo mientras también estaba siendo producido, y para mí era una pregunta que iba a pasar con volver a leer un texto que había leído hace tanto tiempo. También una pregunta afectiva, porque en el momento en que Mana trae el texto, dice, bueno, leamos esto en un grupo de amigas que nos estábamos haciendo medio la dos en producir investigaciones y academia, que puede ser un entorno muy hostil para nosotras. Hicimos como una especie de grupo de apoyo mutuo donde nos leíamos y comentábamos cosas, y Mana trae la fiesta de las amigas, y yo en ese momento estaba muy enojada vincularmente, había tenido una ruptura bastante tremenda, estaba muy poco disponible para cualquier cosa del plano del amoroso, y para mí fue como un espacio de pensamiento, ir construyendo esas ideas con Mana. Me preguntaba qué me iba a pasar con volver a leer el texto en otro momento muy distinto de mi vida, donde estoy parada en un lugar muy diferente, y qué preguntas traía. Entonces, como un poco lo que quería traer hoy acá es alguna de esas preguntas que trae el texto y que creo que en diferentes momentos afectivos nos interpelan, como nos vuelven a poner en una reflexión. Hay un momento, creo que a principios, o tengo la sensación que es a principios del texto, donde Mana define al dispositivo del amor como un dispositivo capaz de mantenernos electrocutados. Como que si las personas no tenemos tanta posibilidad de escaparnos a que nos electrocute ese dispositivo. Algunas personas podemos tal vez hackearlo, interrumpirlo cada cierto tiempo, distraernos, pero es muy difícil escaparse de ese dispositivo para pensar en otras formas de vida. Y de alguna forma ese dispositivo lo que va a hacer es jerarquizar vínculos. Estamos acostumbrados a pensar en el amor desde las críticas del poliamor, sobre cómo escaparnos de la exclusividad sexual o de la jerarquización afectiva, y está muy puesto en el plano de la pareja. De hecho hay un ejercicio en el texto que me parece que es muy divertido, que es que tómense un instante para pensar en la primera canción que se les venga a la cabeza. 1, 2, 3, piensen en una canción. Bien. Y ahora revisen si esa canción tiene que ver con un vínculo amoroso. Entonces, como bueno, si a uno le pasa eso, si eso se entrama, de alguna forma la pregunta por de qué modo ese dispositivo amoroso también está obturando las posibilidades de otras intensidades afectivas. Entonces, ese es el entramado en el que nos vamos a ir adentrando con el texto, viendo qué podemos imaginar como vínculos que nos sostengan la vida y que nos propongan una forma de acompañarnos que no estén mediados por el significante pareja. O sea, ¿cómo hacemos para correr ese significante pareja y ver qué otras afectividades se entraman por fuera de ese significante, y de qué modo esas afectividades son también formas de apoyo para sostener nuestros cotidianos? Una de las cosas que yo quería traer, lo desestimé cuando terminé de leer el texto y encontré un párrafo que era muy lindo y voy a leer eso, pero una de las cosas que quería traer era que pensáramos por un instante un nombre que le atribuimos a un vínculo que no sea familiar. Por ejemplo, en la familia, hermano, prima, madre, padre, suegra, yerno, consuegra, bla, 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 bla. Bien, piensen en uno que no sea familiar. ¿Cuántos están en el plano de, ahora obviamente la pareja, un montón de gente se ha escapado de esa idea, pero ¿cuántos están en el plano de la pareja? Levanten la manito. Novio, novia, ex, que hayan pensado alguno por el estilo. Ah, esta gente es muy disidente. Bien, Marta. Marida. Bien, ¿y cuántos están en el plano de la amistad? ¿Y si sacan la palabra amigo? Bien, bien. Entonces hay algo que pasa ahí, ¿no? Como si pensamos en cuántas palabras tenemos para pensar los vínculos familiares y cuántas palabras tenemos para pensar los vínculos amistosos. También está hablando, ese campo semántico tan reducido, está hablando de una imposibilidad de nombrar y de narrarnos esos vínculos. O sea, usamos la misma palabra amistad para una persona que conocimos hace poco y nos cae muy bien y que nos juntamos mucho a tomar mate, como para una amiga con la que crecimos durante toda la vida, como la persona con la cual estamos dispuestas a ponerla para que cobre el seguro de vida que nos da nuestro trabajo, ¿no? Entonces hay como algo de esa dificultad para
abrir esas preguntas por cuáles son los vínculos con los que nos sostenemos, que una de las cosas que trae Mana es, eso tiene que ver con lo anudado que está la narración del amor con lo heterosexual como régimen simbólico y material de la vida, y vamos a agregar, está dicho igual pero lo agregamos con más énfasis tal vez, la producción capitalista, ¿no? Como si armamos ese nudito, bueno, ¿qué tan difícil es ir a contar cuáles son nuestros proyectos de vida si sacamos a las parejas de esa narración? ¿Cuántas personas dicen, yo esto lo hice cuando salí a contar? No, a mí esto me pasó cuando salía con... No. Y esto me pasó. Como hay algo de esa forma de narrar que incluso cuando le vamos a contar a alguien qué estamos haciendo, hay algo de la narración de nuestros proyectos atravesados por ese significante pareja que pareciera que le da un peso de verdad a esos proyectos de vida, ¿no? Como, bueno, yo salgo con tal y con esta persona quiero hacer esto, ergo esto tiene un peso que es diferencial si lo digo, lo quiero hacer con mi amiga. Decirle a tus padres, Pache, me tirás una horita que me quiero, no sé, comprar un auto con una amiga, supongamos que tenemos esa posibilidad. Bueno, hay un riesgo ahí que es distinto a él, quiero hacerlo con mi pareja. Probablemente por la promesa de reproducción en muchísimas parejas, pero no solo eso, sino porque esa promesa de reproducción articuló una verdad en torno a ciertos vínculos que están jerarquizados socialmente, ya más allá de lo que hagamos nosotros en nuestras vidas. Entonces, yo sé que tengo 10 minutos. A mí me pareció algo muy hermoso, como un fragmento que trae Mani que piensa en torno a ese fragmento, que tiene que ver con pensar que hablar el discurso del amor y manejarnos en ese discurso para comunicarnos, de alguna forma nos deja en una monolingua. Es decir, somos monolingües. ¿Sí es eso? Bien. Es decir, hablamos un idioma, y es un idioma que es comprensible también para la construcción estatal de nuestros vínculos sexoafectivos, pero no solo afectivos en general. Es un idioma que tenemos en común muy claramente con el universo de lo heterosexual. ¿Y qué pasa cuando en nuestras vidas de golpe algo no nos sale tan heterosexual como quisiéramos y nos caemos para otro lado? Bueno, ¿qué otras formas de sostenernos afectivamente aparecen y qué otras lenguas afectivas podemos empezar a habitar? Y hay algo de esos ejercicios que ya les vamos a ir adentrando, pero los ejercicios que hemos ido haciendo colectivamente que nos habilitan como otros dialectos afectivos, que pueden incluso resultar intraducibles para el universo heterosexual, ¿no? Como ir a decir, bueno, esto, la importancia que tienen, no sé, ciertas amigas, las maridas, como decía Marta, que a veces, o la figura de la ex, que ya le vamos a entrar, pero como que hay algo de eso que puede llegar a resultar difícil de contarle a una persona que no es parte de nuestras comunidades de afinidad política más cercanas. Me voy a calmar por acá, me parece, pero hay una parte, como hay algo que cruza, que es como, un poco se trata tal vez de pensar una crítica a la monogamia que se escape de esa jerarquización sexual, de esa exclusividad sexual, para pensar nuestros modos de vida a partir de las formas en las que nos afectamos y queremos a las personas. Entonces es cómo construimos nuestros modos de vida como comunidad LGBT o sexodisidente o queer a partir de la forma en la que queremos a las personas que nos resultan significativas. Entonces, ¿qué imaginarios podemos abrir en ese espacio cuando sabemos que nuestras vidas, para muchas personas de las que estamos acá presentes, tal vez no se sostienen primariamente en el ámbito de lo familiar? El fragmento que querían que compartiéramos, ¿lo compartimos ahora? ¿Ahora? No, pero Emma quiere compartir otro. No, yo voy a leer un fragmento y le voy a pasar la palabra a Luisa. Y cierro. No, a Luisa. Bueno, quiere. Luisa, tocar, perdón, estamos siguiente. Como quiera. Bien, entonces. Yo ya me entiendo. Dice: si el amor nos es una adicción, no vamos a hacer los 12 pasos y a contar los días para desintoxicarnos. No desde la abstinencia, sino desde la multiplicidad, mostrarle al corazón otra cosa para que de vez en cuando la quiera probar, crear terrenos fértiles para que las cosas crezcan, las cosas pasen y hacerlas durar y darles espacio. Apostar a una vida sin familia, sin pareja, puede llegar a ser, para cualquier persona criada en esta sociedad, una apuesta a una vida sacrificial. Y el sacrificio se lo dejamos a la Iglesia.
Por eso creo que esta revisión crítica, antes que proponer respuestas, intenta abrir interrogantes acerca de cómo vivir nuestra vida corriendo algunas comas del libreto que nos tocó interpretar. Encontrar las fisuras, recorrer las bifurcaciones de los caminos más trillados, acolchonarlas para amortiguar nuestra caída, pero también la de ese resto que los recorre con nosotras. Una amortiguación puede ser un colchón, pero también una palabra, una cucharita o un abrazo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos. Muchas gracias a la editorial por invitarnos y a Mana por compartirnos su libro y ponernos el libro en las manos para que les contemos un poco por qué deberían estar leyéndolo. Voy a empezar primero retomando algo de lo que dijo Emma en mi otra encarnación de editora también. Realmente para las editoriales chicas como El Asentamiento es muy difícil, es un gran esfuerzo seguir haciendo libros en papel y es muy valioso seguir teniendo libros en papel. Si bien está genial cuando podemos acceder a cosas en internet y ponemos también los materiales a circular gratuitamente, no se trata de eso, sino de lo que es el objeto del libro, ¿no? Lo que podés marcar, el libro que tiene cuerpo. Estos son los libros que tienen cuerpo a diferencia del libro digital. Lo que podés regalar, lo que podés marcar, que te podés olvidar en un colectivo y le llega a otro y que no se le hubiera ocurrido leer ese libro. Entonces, realmente el libro como artefacto es un objeto perfecto y qué bueno que hagamos esfuerzos para que no se extinga y que siga circulando. Aguante. ¡Bravo! El fetichismo del papel. Bueno, el libro este para mí además es... Este texto que nos trae Mana es finalmente algo de lo que podemos hablar después de muchos años en los que no se ha podido. Justamente porque en esa crítica que hace Mana a la estructuración de lo social y lo político en torno del amor y su coagulación en parejas principalmente, luego por supuesto, tal como decía Vic, hay toda una reflexión y una mirada crítica también sobre la no monogamia y el poliamor. Pero sigue siendo verdad que la monogamia tiene todo el respaldo institucional y estatal, como el matrimonio, por ejemplo. Y Mana se mete mucho con todo esto y realmente durante muchos años esto no era posible. Era totalmente tabú hablar de cualquier cosa que pusiera en cuestión el matrimonio, porque efectivamente había pasado a ser el logro máximo de la comunidad y del movimiento LGTB. Entonces me parece un libro muy audaz que trae Mana en ese sentido, de meterse fuerte con eso y de meterse también con el amor. Muchas cosas me pasan con la discusión que traes en relación al amor y a cómo se instrumentaliza el amor, la enorme cantidad de consecuencias que tiene, de consecuencias simbólicas, jurídicas, materiales, afectivas, ese discurso omnipresente del amor. Y hay algo, justamente, juro que no voy a hablar todo el tiempo del matrimonio, pero justamente en parte es como si me lo dejas ahí. Hay algo donde vos analizás cómo se dio la discusión acá en relación al matrimonio y esta cuestión de el énfasis en el mismo amor, en los mismos derechos, la cuestión de la mismidad y cómo incluso trae ciertas reflexiones sobre la cultura y esta idea de que el amor puede con cualquier diferencia, ¿no? O sea, puede haber cualquier diferencia de clase, de trayectoria vital, política, lo que fuere, pero el amor está por sobre todo eso. Entonces hay algo ahí, hay una idea de fondo en esas concepciones sobre el amor que es extremadamente preocupante porque esa pasión por uniformizar todo es un gesto fascista finalmente, ¿no? Y eso es algo, o sea, que tengamos que llegar a estar en una cosa uniformada, idealizada, que se pretende además que es para toda la vida porque eso es un silenciamiento del conflicto, es un gesto fascista, es un gesto autoritario, un gesto preocupante, pero viene súper bien edulcorado con toda la discursividad del amor. Que si hay algo que es dulce pero empalagoso, es todo el discurso del amor. Y de hecho, en muchas partes del texto donde vos traes acá la diferencia entre las relaciones familiares, que son, tal como describís, no tan realmente incondicionales, sino más bien coercitivas, porque ya
conocemos de primera mano que la incondicionalidad no es tal. Tenemos todas nuestras historias de expulsión de los ámbitos familiares, de condicionamiento, que podemos quedarnos a cambio de determinadas cosas, como no decir con quiénes nos vinculamos, etcétera. Pero sí hay una cosa positiva, sí se espera efectivamente que estemos disponibles siempre para atender esos vínculos familiares, no importa lo que sea, a cambio de que, o en cambio, no se supone que tengamos que estar tan disponibles para atender a nuestros afectos de amistad. Y de hecho, si en algún momento priorizamos estar disponibles para las amistades antes que para la familia, nos va a caer una mirada de sanción moral en contra, muy fuerte. Y me parece que tiene todo que ver con esta cuestión de lo uniforme, porque justamente las ideas sobre la familia, los linajes, etcétera, se basan en la mismidad, se basan en ser parte de una misma cosa y de una identidad que trasciende el tiempo que hay que mantener. Por eso es también la estructura base del Estado-Nación, esa identidad que hay que sostener a lo largo del tiempo y pasándola en distintas generaciones. El amor y la pareja funda nuevas mismidades, funda algo, un algo que queda ahí, en ese diálogo entre dos, como vos contás ahí en un momento, y eso funda un nuevo ser, una única cosa igual. En cambio, las relaciones de amistad son relaciones de la diferencia, son relaciones del orden de la alianza entre gente diferente, entre gente que tiene pertenencias distintas en muchas cosas, opiniones distintas, incluso a veces tenemos conciencia de eso. Y dicen, ay, sí, bueno, si tiene esto, bueno, pero mi amiga es mi amigo. Y hay algo ahí donde tenemos que estar justificando por qué sostenemos la amistad con alguien que tenga alguna característica que no está tan buena, mientras que en cambio se espera que puedas ver cualquier mierda de tu familia, pero te sostengas en ese vínculo. Porque si no, estás haciendo una falla a la lealtad. Pensaba, ahora voy a leer un pedacito porque pensé que primero hablábamos y después leíamos, pero ahora voy a leer la parte que me toca, pero había como 2 o 3 partecitas que me traían, y una tenía que ver, quiero retomar esto, cuando vos recién preguntabas en qué vínculos estaban pensando, dijiste, bueno, ¿quién pensó fuera de las relaciones de pareja? ¿Quién pensó en la amistad? Hay otros vínculos también que Mana menciona en un momento, si bien no tienen un lugar ahí tan central, que son los vínculos entre compañeros de militancia. Los espacios de militancia, a su vez, también están totalmente atravesados por ese discurso amoroso y ese dispositivo amoroso del cual no es tan fácil excluirse. Cuando Mana dice, bueno, voy a hacer acá toda una crítica al discurso sobre la no monogamia y el poliamor, porque se pretende presentarlo como si fueran modos vinculares que están por fuera de las trampas del dispositivo amoroso monogámico, pero en realidad no. Bueno, estos otros aglutinamientos políticos, particularmente en los espacios LGTB y particularmente en los espacios lésbicos, están atravesadísimos por el dispositivo amoroso. Nuestras organizaciones se arman y se desarman al ritmo de nuestras parejas, divorcios, encames. Lo hemos visto todas, más de una vez, con grandes consecuencias, muchas grandes consecuencias. Entonces, ahí, de nuevo, no es tan distinto lo que está sucediendo en ámbitos más privados que en ámbitos más públicos, en ámbitos más políticos, y efectivamente es muy difícil estar por fuera de esa matriz social del dispositivo amoroso, del discurso amoroso y de las expectativas que hay en torno a eso. Y vos mencionabas ahí, en una parte, como el grueso de la teoría publicada sobre la amistad está hecha por varones cis. Yo me había quedado pensando, justamente viniendo de este lado de las militancias políticas, que ha habido grandes pasiones políticas sustentadas en la amistad, que han tenido mucha cosa escrita también. Por ejemplo, entre Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, o entre Hannah Arendt y Mary McCarthy, pero que han sido no en la forma de publicar teorías, sino en la forma epistolar, ¿no? En la forma de cartas, la amistad muy sostenida en el plano de las cartas, en la escritura de las cartas. De nuevo, el papel, una cosa que lamentablemente estábamos perdiendo. Es que eso es parte de lo que... Hay cosas que ganamos y hay cosas que perdemos con cada cambio tecnológico, y una cosa que perdemos es esa escritura de la amistad, ese vínculo de la amistad en la distancia sostenida en hablarnos mucho, ¿no? Y eso realmente sería algo que sería una pena perder, ese tipo de vincularidad amistosa. Me está con lente porque quiero leer una partecita del libro. No tengo 3 manos para sostener lentes, libro y micrófono. No, estoy muerta. Ahí.
olvídate. Bien, llegué. Entonces, hay una parte acá que está hablando de la enorme cantidad de, digamos, derechos, privilegios, beneficios, prioridades que están empaquetadas dentro del matrimonio, que son cosas de distinto orden, desde cosas médicas a cosas patrimoniales. Y acá dice: si la gente que no tiene hijos no hereda a sus efectos no familiares, la herencia es parte del paquete matrimonial o de las relaciones familiares, entonces dice, si la gente que no tiene hijos no hereda a sus afectos no familiares, no es necesariamente porque no quiera, y tampoco llega a ser por falta de imaginación, sino que directamente es porque en Argentina no está permitido decidir libremente a quién se le deja la herencia. Y sigue, me salté una parte, pero quiero engancharlo con otra parte que viene acá, que dice: en Ética Amatoria del Deseo Libertario, nuditas sexuales señalan que hasta la década del 90, y pese al VIH, los putos promiscuos y las lesbianas BDSM lograron evadirse del reparto de roles de los mandatos vinculados a la pareja, la monogamia y el amor. Sin embargo, la pandemia del miedo a la inmunodepresión acabó disciplinando aquellas formas de vida amistosas que, seducidas por la posibilidad de pertenecer, sucumbieron a su actual forma heteronormada. En este aspecto es interesante la hipótesis que plantea Kenyon Farrow respecto a que la crisis del SIDA afectó directamente y de manera muy profunda a hombres gays blancos adinerados, lo que produjo que muchas personas que jamás se habían involucrado en política activaran de una manera no progresista, generando una suerte de lobby que contaba con grandes recursos de aquellos que habían muerto y dejado sus fortunas a organizaciones gays. En esta misma línea, Stanley señala que se puede rastrear cómo la historia de la lucha por el matrimonio se vuelve la cuestión central en las políticas LGTB al momento de rastrear el dinero, y que cree que muy poca gente fue la que decidió intencionalmente que este asunto iba a ser lo que este tipo de supuesta comunidad colectiva iba a tener que militar. Quiero decir dos cosas a partir de esto que cuenta Mana acá. Por un lado, quiero mencionar que si bien de promedio ha habido más gays adinerados que lesbianas adineradas, de promedio ha habido algunas lesbianas adineradas, y también han dejado su herencia y se han formado organizaciones y han funcionado de manera distinta. Las herencias lésbicas son las que han sostenido el dinero de Astraea, de Lesbian Fund Astraea, y de Mama Cash, de Lesbian Fund for Women. Son dos organizaciones que se han fundado con dinero lésbico y que han servido para potenciar el activismo, inicialmente de las lesbianas, luego extendido a otras comunidades LGTB y a feminismo en general. Y es interesante porque ese dinero lésbico fue a lo comunitario, fue a lo colectivo, fue al activismo. No fue a una agenda marcada por intereses sobre todo de clase y étnicos, estos hombres blancos adinerados que estaban perdiendo cierta parte de su reparto de las riquezas y estatus y querían recuperarlo, sino que fue a esto unos fondos que no te marcan esas prioridades, que confían mucho más en que nuestros propios grupos son capaces de decir qué necesitamos, qué queremos hacer y qué podemos hacer. Y lo otro, y con esto cierro, juro, lo quiero enganchar con la idea que Mana desarrolla en el libro acerca de cómo el lenguaje del amor también nos lleva de nuevo al plano de la decencia. Pasa varias veces por la escala de las jerarquías sexuales que produjo Gail Rubin hace ya varias décadas, y cómo en la base está la gente más indecente, y cómo ese lenguaje del amor te deja siempre en el plano de la decencia. Entonces, yo creo que hay toda una parte de cómo parte de estas agendas y parte del dinero fue a parar a las cuestiones del matrimonio, que tienen que ver efectivamente con un movimiento conservador de reinstalarse en el plano de la decencia en el momento de la crisis máxima del VIH-Sida, cuando el estigma más grande era la promiscuidad, justamente. Entonces era la gente que era castigada por indecente, por promiscua, y esta agenda del matrimonio volvía a ponernos en el plano de la decencia. En Estados Unidos hemos tenido esas mismas cosas acá, hemos tenido la agenda militar de la mano de Rafael Freddy Sigla en los 90, cuando otros gays lo que querían era que no hubiera racias en los cines y en los saunas, y luego hemos tenido también la cuestión de el matrimonio ligado al dinero, ligado a la agenda española y a la agenda argentina, de la mano de partidos de gobierno. Y los partidos de gobierno, y acá no me importa mucho de cuál se trate, digo, en general, los partidos de gobierno tienen que presentarse como partidos decentes también. La inclusión también.
porque hay toda una gran parte donde Mana abunda en cómo el dispositivo del amor y la pretensión de encajar en esa narrativa del amor guionada por un sistema heterosexista pretende para mucha gente ser una vía de asimilación y recuperar ese lugar de subir en la jerarquía y tener más decencia. Y esas son cosas que suceden en el plano individual y, si se quiere, social comunitario, esos anhelos de asimilación, de ganar lugares en esa jerarquía. Pero desde el plano de lo institucional y del Estado, no es la asimilación, sino la inclusión, la que viene con ese manto de la decencia y que se basa también en hacer política desde el dispositivo amoroso. Todos los eslóganes que vos recuperaste de la última década que están en el libro, basados en el amor, dan cuenta de eso. Bueno, termino acá y le paso a Marta. Gracias, Marta. Bueno, buenas noches. Yo estoy muy mal parada en esta, pues sentada en realidad. No terminé de leer el libro, malísimo, pero porque he sido llamada a último momento y es un honor haber sido llamada a último momento. No solamente porque Mana haya pensado en mí, sino también porque de alguna manera siento que soy como el hecho de que yo esté acá sentada es la encarnación de muchas de las cosas que se proponen en el libro, digamos, ¿no? Formas de sostenernos, de ayudarnos a vivir y, llegado el caso, en algún momento ayudarnos a morir también, ayudarnos en las buenas, ayudarnos en las malas, y no es justamente una cosa que se puede pensar en vínculos de pareja, sino que es una red reticular, digamos. Yo lo pienso ahora que están tan de moda los hongos, como una especie de micelio, ¿no? Que subterráneamente estamos muchas personas conectadas y unas tienen que atender una emergencia y las que venimos después vamos a atender a las que atienden la emergencia y las que venimos después vamos a estar acá hablando porque quienes no pueden estar porque están atendiendo otra cosa. Pero siento que hemos construido redes de cuidado muy extendidas y cuando digo siento que hemos construido, también diría, como dice Mana, en el modo de situar su punto de enunciación, que me parece que es muy necesario, ¿no? El modo en que te sitúas, ¿no? Y hace una larga descripción que llegaba como 2 hojas, creo, diciendo, bueno, lesbiana, flaca, clase media, promiscua, académica, no sé, una larga descripción de los cruces y las intersecciones que nos sitúan para poder decir, ¿no? Porque acá si decimos las lesbianas, ¿de quién estamos hablando? ¿No? Si decimos les lesbianas, ¿de quiénes estamos hablando? Y si yo digo, hemos podido construir redes de sostén que amplias, y cuanto más amplias son, más fuertes se hacen, porque entonces los puntos débiles pueden ir recuperando su estabilidad, digamos, con quienes están en los círculos concéntricos de los cuidados que nos damos. Lo digo también, bueno, desde un lugar que obviamente no soy ni flaca ni bella como Mana, ni tampoco joven, que son cosas que... ¿Vos crees que te digamos cosas ahora? No soy joven. Bueno, bella todavía. Hay que ver para quién. No, pero no es lo mismo igual, de todas maneras, no es lo mismo estar en el circuito del deseo con 57 años que con 30 y pico, o sea, no digamos boludeces. Es la verdad. Es fácil ser promiscuo cuando tenés 38, ¿no? Cuando tenés 57, bueno, te quiero ver la promiscuidad. Sí se puede, no sé. Les doy un mensaje de esperanza. Entonces me parece que hay desde este lugar de enunciación en el que estoy sentada, en el lugar de Vizcano, me parece que el libro cumple una función, hace un círculo.
no sé, hay muchas cosas que me quedan picando. Me gusta también retomar esto de la conversación, porque es cierto que es un texto nacido de la academia. Yo no vengo de la academia ni soy académica, digo, por supuesto que leo un montón, pero hay textos más ásperos y hay textos en donde las citas entran como en una conversación, ¿no? Digo con, hablo con, entonces las voces te resuenan también de una manera reticular, no sé si está bien usada la palabra, pero me imagino, o rizomática, hay quien dice, y que en esas voces que entran, por ejemplo, entra Más amor, menos odio, ¿no? O sea, como que entra Ahmed, Foucault, Javier Sáez, no sé, Adrienne Rich, y entra también la publicidad de Ives, ¿no? Y entra también lo que hicimos hace un tiempo con Amorcí Macrino, digamos, y ese poder hablar desde un lugar plebeyo a tomar las voces de quienes nos escriben de muchas maneras, con todos los problemas que implica el colonialismo, ¿no? Y por eso también hay que celebrar que este libro sume en ese coro de voces una voz de este sur. Me parece que es súper importante. En esa forma plebeya es como se arma la fiesta, digamos, ¿no? En la fiesta, digamos, todas esta situación que estar situada en un lugar que tenés que describir un montón de privilegios y un montón tal vez de faltas o de vulnerabilidades, no me gusta la palabra pero no encuentro otra. Digo, hay algo que se borra, ¿no? Como se borra la edad, como se borra, qué sé yo, un montón de cosas cuando estamos de fiesta. Yo me acuerdo que cuando la conocí a Mana, en un momento le dije, me muero tranquila, porque conocí una fiestera que me va a heredar. ¿Verdad o no? Bueno, si te digo en qué circunstancia te lo digo. Pero sí, yo me acuerdo porque había algo de, yo que me la paso tratando de arrastrar lesbianas, lesbianes, y etcétera, a las fiestas tecno, porque se la pasan reggaetoneando. Bueno, hoy podría ser un tratado sobre por qué la fiesta tecno es mucho menos tóxica, porque, viste, hay que estar perreando hasta abajo y las rodillas no te dan, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero es otro tema. Pero digo, esa pasión por ese perder el nombre, por ese perder la cara que nos posibilita la fiesta y por encontrar en ese núcleo vacío, dentro del vacío del centro de la pista, me parece que construye un montón de prácticas y de vínculos sin nombre, que a la vez nos nombran, o por lo menos a la vez nos encuentran en un momento total, digamos, un momento, en un momento puro, en un puro presente, que después se va extendiendo, aún así, aún siendo puro presente, se va extendiendo en los días posteriores con algo de ese elixir de la fantasía, ¿no? Quisiera retomar lo que vos hablabas del campo semántico, porque ensayamos un montón de maneras de nombrarnos. Justo hoy en Pasamos Todos, que es el programa que hacemos los domingos con un grupo amplio de lesbianas también, porque bueno, la endogamia, me gusta la celebración de la endogamia, aunque queda mucha gente afuera de nuestra endogamia situada. Pero bueno, también tenemos que sobrevivir y necesitamos hacer refugio y hacer casa y hacer casa sobre todo, ¿no? Entonces, entre esos ensayos, yo decía que tengo con Euge, que es Euge, que nosotras nos llamamos una alianza de producción de afectos, cuidados y desafectos. Esa, o sea, me preguntan ¿quién es Euge? Bueno, es mi alianza de producción. También digo mi marido, para simplificar. Pero digo, lo nombro porque está es un intento de nombrar un vínculo que podría decir mi ex, pero la verdad que nuestra pareja, como así pareja fue tan corta y es tan largo todo lo otro que tenemos,
que ensayamos maneras de nombrarnos, todas fallan, pero esa nos sirve para muchas cosas, ¿no? Me acuerdo, hace poco escribí una nota sobre los abrazos en el mundial y ponía una unidad de producción de no sé qué, la digo, boluda, ahora cualquier cosa, pero bueno, al final no somos nada. Pero bueno, pienso cómo a la falta de ese campo semántico estamos todo el tiempo reponiendo la idea de familia, ¿no? Pienso en Moshi, que armado, no sé, muchas o muchos lo conocerán. Moshi ha empezado un proyecto del que somos un montón parte, que es un refugio colectivo que venimos construyendo con nuestras manos hace como 8 años, no sé cuántos millones de años, y hasta ahora tenemos techo y piso. Y todo el tiempo cuando terminamos de trabajar o qué sé yo, dice, bueno, familia, una familia, ¿no? Como que esos vínculos se siguen nombrando como familia elegida, familia de adopción, ¿no? Las amigas cuando son muy importantes le decimos hermanas. Bien, voy a decir una sola cosa más sobre no sé cómo decirlo, pero lo pienso en relación a otro libro que estoy leyendo que tiene que ver con las larvas, pero como que hay, perdón, pero hay algo del orden de la fiesta y de esa desidentificación que nos permite la fiesta, que lo asocio de alguna manera con esa base de la pirámide, ¿no? Donde tenemos que encontrar las estrategias para poder revolcarnos y encontrar nuestra propia enunciación, nuestro propio goce y desgoce, ¿no? Y afectos y desafectos en este sitio inmundo, ¿no? Donde además somos observados y observadas permanentemente por disidencias, porque como dice Mana en un momento tenemos unos pelos de determinada manera, porque asumimos identidades, pero bueno, esas identidades se revuelcan y hay algo como del orden de los bichos que encontramos en el humus, ¿no? Cuando lo damos vuelta, algo que tratando de hacer mundo mientras no hacemos nada más que bailar, bueno, hay una danza que transforma lo que somos en otra cosa, y aún siendo observados, nuestro hacer mundo está al mismo tiempo que no hacemos nada. No sé si se entendió, pero bueno. Me encanta, dijo, tengo mi pedazo. Voy a leer un... Hablaba para decir eso. Yo quiero mi perro. La existencia lesbiana es mucho más que sexualidad entre mujeres, entre lesbianas y o bisexuales. Parte de esa existencia lesbiana tiene que ver con las formas vinculares, la relación con la sex, la amistad lesbiana, la familia lesbiana, la cultura lésbica. Eso que pensamos como endogamia lésbica es la estela de constelaciones que nos acompaña a lo largo de nuestras vidas y es un lazo social específico. Pensar las implicancias concretas e imaginarias de estos lazos nos permite sostener con la palabra toda la carga de ruptura que poseen. Es en esta estela de constelaciones de endogamia se encuentra la figura de la ex, que aparece como algo posible a partir de los corrimientos del libreto heterosexual y ocupa un lugar liminar entre la amistad y la familia. Goza de una intimidad que no se acaba al terminar la relación, que se transforma con la plasticidad suficiente para sostener la cariñosidad y los cuidados, dando lugar a nuevas relaciones sexoafectivas, usualmente cediendo por completo lo explícitamente sexual sin convertirse en una amistad como cualquier otra, guardando cierta incondicionalidad que la acerca a lo familiar. Se le presenta a la ex a la nueva pareja con una solemnidad parecida con la que se presenta a la familia, se espera que caiga bien, que no sea celosa. La figura de la ex vuelve a ser disruptiva, aunque no esté cruzada por la sexualidad, genera incomodidad e incomprensión en las personas heterosexuales, molesta, se queda por fuera del marco de inteligibilidad de la heterosexualidad. Se sigue pensando que tiene que haber sexo de por medio o al menos algún desengaño amoroso que mantenga el lazo.
Las existencias no normativas tienen que ver justo con esto, la invención de otras formas vinculares y de existencia, de hablar un lenguaje no descifrable para la maquinaria binaria, cis, heterocapitalista, amorosa y familiar. Voy a decir una sola cosa sobre esto. ¿Por qué para hacer otro vínculo tiene que estar por fuera el erotismo, ¿no? Porque la presunción de que no, bueno, pero no hay sexo con mi ex es parte de que no se ponga celosa. Bueno, esa parte la tachamos. Bueno, quería agradecer a Marta, a María Luisa, a Vic, y bueno, también a todas mis amigas. El texto en un momento que la primera versión creo que la terminé de escribir a fines de 2019 y tenía como creo que el título o el subtítulo era como la amistad como apuesta política, que después bueno lo saqué porque me parecía que ni sabía que era una apuesta, que era la política, que era la amistad. Pero un poco pensaba. Después ahora me puse a pensar en esos títulos viejos, porque me cuesta mucho pensar de qué es el libro, porque se llama La fiesta de las amigas, pero después si lo leen van a ver que no es ni de la fiesta ni de las amigas. Pero sí pensé en la palabra apuesta, me había quedado pensando, y que hay algo de esa palabra que un poco me gusta, porque yo siempre digo que no apuesto si no estoy segura de que voy a ganar, y es mentira. Es mentira. Porque si no, no sería divertido, siempre hay un poco de riesgo, y entonces, en ese sentido sí me parece que la amistad puede ser una apuesta política, porque en la apuesta está la palabra duda implícita, y me parece que el libro es una gran duda. Y también como no sé, creo que escribí de eso porque justamente es de lo que no sé y de lo que más me preocupaba y de lo que más quería que conversar con mis amigas y con mi gente contemporánea, con la gente que me cruzo en las fiestas, que después es como la gente que un poco va a definir nuestra vida, nuestra cotidianidad. Entonces quería agradecerle mucho a mis amigas con las que he charlado esto un montón de veces, me han hecho sus devoluciones, no solamente en lo textual, sino en lo vital. Bueno, también quería agradecer al asentamiento, a la tribu y a todas las personas que me acompañaron, que están acá y que leyeron el libro y que lo leerán y lo discutirán y se enojarán o estarán en desacuerdo o por lo menos saldrá el tema en algún lado. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya que la contingencia parece es una buena consejera, digamos, bueno, si tienen ganas de comentarios, preguntas o lo que sea, digo, ya sabemos que no han leído, pero es posiblemente quizás lo vayan a hacer, así que es oportunidad de preguntar cualquier cosa que quieran preguntar a las personas que están acá, incluida Mana, así que es su oportunidad de hacerlo ahora. Habrá 10, 15 segundos de incomodidad hasta que alguien quiera decir algo y si no, bueno, veremos. No, mi pregunta, cara rata que soy. Mi pregunta es porque me parece que hay algo de intergeneracionalidad acá que está bueno tal vez aprovechar un poquitito. Y una de las cosas que estaba pensando mientras charlábamos, que conté esa anécdota del apoyo mutuo de la escritura, pero no fue solo eso, ese grupo de personas se duplicó en un apoyo mutuo de la fiesta y empezamos a escribirnos cuando queríamos ir a fiestas donde se cogía, básicamente entrabas desnudo y ibas a coger con gente, y a ponernos de acuerdo cuándo íbamos a ir a esa fecha para no ser la única persona concha aportante de la fiesta, porque se ponía medio G de la cosa. Entonces era como, bueno, vos vas
yo voy, bueno, te cruzo, ¿qué hora llegas? Dale, ¿quién lleva? Bueno, nos arreglábamos y no éramos tantas y siempre había una cosa de volver y vi una piba más o vi un pibe trans o como eso. Y fue una estrategia y empezar a evitar esas fiestas porque queríamos ir a coger a esos lugares, queríamos coger de ese modo y no era fácil. Y acá la pregunta intergeneracional es, ¿alguna estrategia que hayan tenido para sus fiestas en otros momentos? Yo me metí en el túnel de América. Sí, bueno, por eso también me trato siempre de llevar gente para las fiestas tecno, porque en realidad soy de las pocas lesbianas, no concha portante, pero mucha heterosexualidad y muchos gays. Pero sí, una de mis estrategias era meterme en el túnel de América, porque bueno, sí, ahí se cogía, no importaba mucho la corporalidad. Pero bueno, también digo, depende de en qué momento, ¿no? Eso fue en los 90, en los 80, que yo era bastante más chica. Bueno, tenía una revista que se llamaba El Libertino, por ejemplo. pero sí, las estrategias siempre fueron, la verdad que si pienso en los 80, la estrategia de poder coger, incluso para mí que no me reconocía lesbiana todavía, era siempre tener una pareja con la que ir a coger, por ejemplo, ¿no? Después, eso, como meterme más en los lugares gays, siempre. Esa era la manera, donde te encontrabas con otras. Y las escenas BDSM también, porque era más desregulado, digamos. Que tampoco nunca me interesó demasiado, salvo por el hecho de que de que el cuerpo era otra cosa, ¿no? No era vergüenza, no era qué sé yo, no estaba tan identificada, la cuestión identitaria no está tan marcada, por lo menos en los 90, ¿no? No sé qué más podría. Igual mi sexualidad estuvo muy marcada por la crisis del SIDA, ¿no? Con lo cual era la estrategia para coger era remar el dulce de leche. Bueno, alguien. Mientras tanto, en todo caso, les vamos contando. Los libros están acá, me preguntan a mí, quien quiera, obviamente, venir a adquirirlos y demás. ¿Algún comentario? ¿Cuántos son? Mientras la gente piensa alguna pregunta, yo quiero aprovechar de agradecerle públicamente a Mana que haya leído una traducción de un trabajo que hice y que le sirvió. No, porque realmente cuando leemos podemos perfectamente leer para nosotras mismas y está ahí. Cuando traducimos, estamos traduciendo para que lean otras personas. Realmente, traducimos para que otras personas lean. Yo podría leerlo como lo leí y ya está. Pero lo hacemos eso, para hacer circular esas ideas. Y ese trabajo tiene sentido cuando alguien lo lee. Entonces, agradecerle mucho esto. Cuando leí el libro por primera vez y vi ahí que habías leído un artículo justamente sobre el matrimonio obligatorio, qué bueno, qué alegría que esto te sirvió, te fue un insumo. Nada, agradecer esa lectura. Bueno, ya que estamos, María Luisa tiene un blog que yo navego mucho, que se llama Té en el Sahara, ¿no? Y tiene un montón de traducciones y un montón de cosas que yo el otro día le insistía con que las publique, justamente porque a veces cuando las cosas no son en papel tenemos que tener una inquietud muy particular para encontrarlas en internet. Yo tenía una inquietud muy particular con el matrimonio y entonces lo encontré. Pero, así que ojalá que lo editen pronto en Madre Selva. Ahí está, gracias. Bueno, a mí me surgía preguntarte, Mana, cuando empezaste a hacer esta investigación, si arrancaste como pensando que iba a ser lo que fue, o sino qué corrimientos hubo de eso, algo de eso. Y también porque, bueno, me atraviesa justo en este momento que estoy leyendo un poco sobre metodologías subnormales e indisciplinadas de investigación. ¿Qué onda? O sea, ¿cómo te sitúas en relación a... digamos, ¿cómo podrías hablar de tu metodología de investigación
¿Cómo fue en realidad ese proceso que podemos llamarlo metodología de investigación o, no sé, ejercicio de pensamiento, reflexión y producción, qué sé yo, como parece? El libro, y hablo del libro porque justamente creo que lo pensé como libro, pero un poco nació porque yo estaba haciendo un posgrado en educación, géneros y sexualidades y había que escribir una tesis de eso. Y en un momento, bueno, lo iba a hacer como lo que resultaba más fácil supuestamente para mí, que eran lo que venía laburando, cuestiones de prostitución, trabajo sexual, bla. Y me di cuenta que no me interesaba para nada, que no tenía que ver conmigo. Y entonces, no sé, yo no soy académica, pero sí me gusta escribir y sí tengo un montón de inquietudes que la teoría me apacigua un montón. Para mí cuando estoy muy, muy triste me súper sirve leer o pensar cosas más a nivel académico, teórico o lo que sea. Y entonces en un principio creo que en ese momento estaba como re enojada y como pensando muy en las relaciones abiertas y en los mandatos ahí, en cómo gestionar las emociones. Y después dije, no voy a escribir un libro todo enojado. Ni ganas de escribir un libro enojado. Porque también dije, no, ni ganas de escribir algo académico, entonces dije, voy a escribir lo que a mí me gusta escribir y voy a escribir lo que me den ganas de escribir y lo voy a adaptar a esto, más o menos, pero que va a ser algo muy secundario. Y entonces empecé a pensar cosas un poco más que me gustaran de la vida o que quisiera como, bueno, recuperar o decir, bueno, cómo nos cuidamos, lo que sí. También para un ejercicio medio terapéutico y afectivo de como, bueno, en vez de estar como muy enojada, pensar en cómo quiero vivir la vida. Y justo en cuanto al cómo, porque estaba como un poco envidiado por la academia forzada, no sabía cómo hacer, dije, hago entrevistas de lesbianas que se cuidaron, hay un montón de ejemplos de amigas lesbianas que se enfermaron y sus amigas las super ayudaron. También muchos ejemplos tristes de cómo no pudieron heredar, de cómo terminaron estando súper solas, de cómo la familia apareció de la nada en el lecho de muerte y cerró la puerta de la casa y la pareja, las amigas, todas se quedaron sin nada, y no digo solamente cosas materiales que me parece muy importante, sino sin, no sé, los libros, los afectos, los recuerdos, las fotos. Y en eso, bueno, también estaba, yo no soy tanto o sea, a mí me gusta escribir más que pensar en investigaciones como, no sé, tan antropológicas o algo así. Creo, no estoy segura, pero me parece que me la crucé a Vir en el subte, pero este recuerdo por ahí es inventado, no lo sé. O sea, lo del subte es inventado, que me la encontré a Vir y le dije, estoy en esta y no sé qué hacer porque no quiero hacer entrevistas. Y me dijo, escribí un ensayo. Y yo necesitaba que alguien me diera como permiso para escribir un ensayo, evidentemente. Era como, yo voy a escribir un ensayo. Y listo. Y fin, hice bueno, en un momento lo que me pedían en la facultad, que tampoco era tanto. Y después escribí un poco esto, que sé yo, leí un montón y leí mucho lo que me interesaba, eran temas que yo me interesaba mucho esto para mi vida, que eran como que súper cercanos. Y entonces fue como, bueno, leer, buscar, así llegué, por ejemplo, a este texto que me encantó de matrimonio compulsivo o obligatorio. Y así fue. No sé si responde enteramente a la pregunta, pero no sé si podría decir que tengo un método re específico de escritura. Una pregunta que te hice o que tiramos ahí que no se desenvolvió, pero me interesa también, digo, porque esto de la fiesta de las amigas y un poco lo que venimos hablando es bastante positivista en el sentido que parece que estamos en una buena, ¿no es cierto? Y que podemos pensar que sí o que no, pero ahí está citada, está citada en dos citas que me resonaron mucho de Ali Kaf, que murió en pandemia y murió sola, ¿no? Y las dos citas, hay una que me conmocionó, que dice, que cuenta ella que sueña
sueño con ustedes, no sé qué más, pero dice, ¿estamos juntas? Se pregunta, ¿no? Soñar con las compañeras de militancia, se pregunta si están juntas. Y la otra cita, ahora se me borró, pero... ¿te acordás? No. Bueno, en fin, pero ya con esa cita es suficiente en el sentido de que ella sueña que está con otras y a la vez se pregunta si está con otras y a la vez murió sola, ¿no? Se nos fue en la pandemia así en esa clausura. Y entonces, eso, yo te preguntaba cómo lidiar ahí con esa cita sin contar su final, digamos, el final de su vida, mejor dicho, no su final. Y también cómo lidiamos, no sé en qué parte, porque me faltan 30 páginas, entonces capaz que el fracaso viene después, pero cómo lidiamos con el fracaso y si la palabra sería fracaso de nuestras experimentaciones. Yo creo que el libro viene desde el fracaso, porque lo escribo porque me parece que no está. O sea, mi preocupación es ver que en general hay un tiempo normado que lo describo como crononormatividad, que hace como si fuese algo natural tener ciertas cosas a lo largo de la vida, ¿no? Como que crecemos, en los 20 está re bueno tener amigos, lo veo con mis pacientes, que mis pacientes hablan de sus amigos como cuando son sub-27. Ahí tienen sus problemas con amigos, después son otros, en general, obviamente. Bueno, y tampoco hay que nombrar pacientes, nos pasa a todos, o no a todos, pero a muchos. Y ese tiempo normado, que no solamente está normado por el supuesto reloj biológico de tener hijos, de que se espera en qué determinada edad hay que tener una carrera, elegir la vocación, casarse, tener hijos o conseguir una pareja, eso nos atraviesa a todos, y en esa crononormatividad la amistad está cada vez más relegada, sobre todo cuando llegamos a los 30, en donde podemos ver que todos nos ponemos más en pareja y la pareja empieza a tener una importancia muy vital. Los viajes se empiezan a hacer en pareja, las proyecciones se empiezan a hacer en pareja, el auto se compra en pareja y en la pandemia te vas a vivir con tu pareja. Aunque sea por un ratito y justo porque cayó una pandemia, algo así, justo. Y ahí las personas que se salen un poco, que deciden no tener por lo menos parejas que no estén tan priorizadas por encima de los otros vínculos, están totalmente por fuera, vulnerables, en la base de la pirámide afectiva, solteronas, sus problemas importan menos, el vínculo con sus gatos no es tan terrible como otros. Y yo un poco escribí el libro porque me parecía que justamente es algo que me preocupa, cómo nos vamos a cuidar entre nosotros, les que decidimos no tener hijos, no casarnos, o que estamos peleándonos todo el tiempo con la idea de salirnos de esa pareja que nos va a acompañar a la guardia, ¿no? ¿Cómo podemos disputarle al Estado reconocimientos materiales sobre cómo... ni siquiera disputarle al Estado, pero cómo hacer para no quedarnos en una situación de vulnerabilidad quienes decidimos vivir nuestra vida por fuera de esas cosas? Entonces diría que el libro está escrito con muchas ganas de que pase otra cosa, pero escrito desde esa falta. Si no lo hubiese escrito. Pero bueno, por eso me parece que es una invitación, por lo menos a revisar, porque todo el tiempo también en el libro dicen como, bueno, no es tan fácil. Si fuese tan fácil, este libro no existiría, y si fuese tan fácil ya estaríamos haciéndolo y no pensándolo. Porque justamente no es solamente una decisión, sino es como un entrenamiento afectivo, es como que algo que hay que cuestionar el deseo, y también hay que cuestionar el deseo como algo natural y que hay que defender, ¿no? Entonces es un trabajo súper difícil empezar a pelearnos con eso que sentimos también, ¿no? Porque también sentimos, o sea, que nos surge todas estas cosas, bueno, irte de viaje con tu pareja y no acompañar a la guardia de tu amiga, o que acompañarla a la guardia sea opcional, ¿no? Entonces diría que se escribe más desde el fracaso que del optimismo. Puede ser igual que, no sé si el optimismo, pero sí en arriesgar, bueno, a ver qué pasa. De alguna forma nos tenemos que no morir solas. ¿Puedo decir
inspirarnos en lo que nos dijeron. Gracias. Quiero retomar un par de cosas de las que decían ustedes dos. Igual voy a arrancar diciendo que esta pregunta sobre cómo cuidarnos en determinados momentos de la vida, vos decís las que decidimos no tener hijos. Yo tengo un hijo, igual tengo la misma pregunta, porque lo quiero liberar al pibe de eso, ¿eh? O sea, el chico no me debe nada, es como, no es su tarea tampoco. Entonces, incluso, porque esos también son parte de los guiones de la familia heterosexista y cisexista que pretende una lealtad de donde muy construida sobre la cuestión de la deuda y la abnegación. La gente que le debe cosas a otra gente de forma incuestionable. Entonces, al pibe lo libera, el pibe tiene su propia vida, hará su vida. Entonces, también esa pregunta, digo, para marcar también, son preguntas que nos trascienden y que nos reúnen, incluso cuando tenemos algunas características de las vidas distintas, pero nos reúne esa pregunta. Y quería tomar esto que vos decías, Marta, de cómo murió Alicia acá, porque también de cuáles vidas hablamos y de cuáles muertes hablamos y de cuáles no. Vos, Mana, en la parte del libro ahí donde yo había estado leyendo, donde hablas de cómo el dinero fue a agendas más conservadoras, como matrimonio, poder entrar en las Fuerzas Armadas, discriminación laboral, y decís también crimen de odio, ¿no? Y es un problema que de un tiempo para acá toda una gran parte del movimiento nuestro esté dedicado a la cuestión de los crímenes de odio, no porque no sucedan, no porque no sean terribles, no porque necesitemos que no pasen, sino porque parece que no se hablan de un montón de otras cosas. Parece que fueran las únicas violencias que tenemos, pero también las únicas muertes que tenemos, ¿no? Entonces eso sí pasa, es espantoso, necesitamos que pase menos, pero también es algo que viene como, bueno, ¿cómo hacemos para que otras gentes externas no descarguen su violencia sobre nosotras? Y la pregunta que vos traes todo el tiempo es ¿cómo construimos unas redes que nos permitan vivir de otra manera, o como dice Marta también, morir de otra manera, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hablar de estas otras muertes? De por qué Alicia se murió sola en pandemia y de cómo sostenemos también esas construcciones, que no es lo que hace alguien externo, viene el vecino lesbofóbico y te da una golpiza, no, sino lo que hacemos al interior de nuestras tramas vinculares y cómo expresar, cómo hacer más conexiones dentro de esas tramas vinculares. Entonces, ahí como cuando vos lo decías, Marta, cuando hablabas de la muerte de Alicia, recordé que vos mencionabas esto, Mana, y realmente me parece que es como una gran pregunta de cómo hacemos unos cuidados. Es como, me resulta también súper, una gran alegría que vos traigas mucha conversación sobre los cuidados en este momento, donde se está escribiendo una ley nacional sobre los cuidados que, para sorpresa de nadie, es totalmente centrada en las parejas, fundamentalmente reproductivas, con chicos chiquitos a cargo, fundamentalmente heterosexuales. Ponele que te entra ahí una pareja gay lésbica. Bueno, hay como un momento de una quizás oportunidad histórica donde si tenemos la posibilidad de estar alertas y decir otras cosas y traer otras cosas es súper importante, justamente también por esto que vos traías mucho ahí, ¿no? De, bueno, cómo podemos garantizar no solo las cuestiones afectivas y simbólicas, sino también las materiales y las institucionales, los permisos para cuidar, básicamente, por ejemplo, o que no aparezca, esto de que aparezca la familia en el último momento es como lo vivimos tal cual, lo vivimos en los 90 con el SIDA, ¿no? Y vuelve a aparecer, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, hablar de los cuidados y hablar de las muchas formas de vivir y las muchas formas de morir, qué necesitamos o cómo podemos empezar a pensar e intentar una forma más sostenible en el tiempo, de tener otros modos de vida y otras formas de morir también, ¿no? Bueno, le agradecemos a todos los que están acá, digo, a quienes comentaron, a quienes se vinieron, el tiempo que les llevó, obviamente a la tribu por el espacio y finalmente a Mana por haber escrito el texto, porque si no eso no nos hubiera reunido. Para quienes quieran, aquí estamos con los libros, así que muchas gracias y un aplauso grande para